Bien, muy bien que todos tienen los micrófonos apagados, así que más o menos nos vamos a ir manejando así. De todos modos, ustedes desactívenlo en el preciso instante que quieran decir algo, no importa, ¿está? Lo desactivan y preguntan, hablan, hacen un chiste, lo que sea, ¿estamos? Em, Como ustedes quieran. Bueno, algunos ya me conocen o me han visto en las mesas de exámenes y otros no, ¿sí? Y bueno, los que cursan el taller se habrán reído con el video o algo por el estilo, ¿sí? Eh, bueno, yo soy Mariana, soy maestra, trabajé un tiempo en primaria y ahora ya no estoy más en primaria. Hace 2 años que no trabajo más en primaria. Y solo estoy en formación docente y desde este año asesorando en un colegio secundario, en barrio Santa Rosa de Lima. Trabajo en Juan Marcos y también en el Instituto Castañeda, no sé si algunos lo conocen, también en formación docente. Tengo una sola materia ahí y el año pasado sí estuve en Alto Verde, que también hay un anexo allá. Así que recorro bastante la ciudad eh, y eso me permite como conocer varias realidades y que van a ir viendo que eso ayuda por ahí a ir poniendo ejemplos. Para darnos cuenta que a veces lo que leemos en los libros en realidad no es que es aislado de la nada, sino que sale de la observación o de cuestiones realmente prácticas. O sea, uno las puede materializar, las puede ver, no es que, sino es como repetir un concepto que no me sirve para nada después en el fondo, ¿sí? Y aburrido además. Eh, Así que la idea siempre es como buscar ejemplos, para mí es como lo más claro para entender algo. Por eso, siempre que no entiendan, ustedes frenen y pregunten, porque la idea es poder tratar además también de ver cómo la didáctica además se puede vincular, de hecho hay que vincularla, si no, no tiene ningún sentido en la formación de ustedes con las otras áreas, ¿sí? Por eso, por ahí yo hablo con Estela y veo que están dando en sujeto, y hablo en sociales y vemos que están dando en sociales y su didáctica, ¿sí? Porque necesitamos vincularlo y que ustedes puedan establecer esas vinculaciones. Bueno, lo más importante es que yo no soy de Santa Fe, soy de un pueblo muy chiquito, del departamento San Martín. Después ustedes busquen en el mapa dónde está eso, pero es como a 200 kilómetros de acá. Me vine a estudiar y después ya me quedé acá, ¿sí? Así que ahí ya tienen un paneo general de mí, que también, bueno, van a ver que muchos ejemplos van a estar relacionados con eso cuando vayamos avanzando en las clases. Así que si ustedes no entienden algo, me preguntan. Ahí veo que se unió Agostina también. Muy bien. Antes de empezar, yo quería leerles eh, dos fragmentos cortitos, eh, porque me gusta compartir las cosas que leo porque nos ayuda a pensar, y más el tiempo que estamos viviendo ahora, para que podamos también aprender algo de este tiempo, porque todos dicen no vamos a salir igual, no vamos a salir igual, pero en realidad no vamos a salir igual si hacemos un cambio, si no, salimos igual y simplemente fue un impasse en el que estuvimos encerrados, ¿sí? Pero primero rápidamente les voy a pedir que vayan ustedes habilitando y deshabilitando sus micrófonos y diciendo sus nombres, nombre, apellido, qué están cursando y otra característica que ustedes consideren importante que yo sepa de ustedes. ¿Sí? Porque seguro que ustedes ya se han presentado en otros espacios, ¿sí? Ya los que vienen además del año pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes que es importante que yo sepa de ustedes por ahora? Después con el tiempo ya iremos avanzando un poco más. Ya que somos poquitos, aprovechamos a hacerlo. Y ordénense ustedes para que yo no tenga que determinarlo yo. Decidan ustedes cuándo hablar. Si ustedes no deciden, yo los voy a empezar a obligar, ¿sí? A veces la libertad hay que obligarla un poco. Para Empiezo que... yo, profe. Dale, Franco. Bueno, mi nombre es Franco Redifici, tengo 19 años,
Eh, Estoy cursando todas las materias de segundo Ujú. y nada, me gusta mucho leer y también escribir. Escribir más que nada. Ajá. Ah, bien. Y nada, es... Un buen dato. Yo lloro Sí. cada vez que tengo que sentarme a escribir algo. No, a mí Es me encanta. como que el proceso es ese. Arranco, hoja en blanco, llorar, 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 volver a ver la consigna, empezar a escribir. Como, siempre igual, ya casi me acostumbré. ¿Quién sigue? Yo sigo. Muy bien. Bueno, mi nombre es Rocío Zimmerman. Tengo un apellido medio largo, de esos que no entran al costado de la hoja. De ningún Tengo registro. 20 años, sí. Tengo 20 años, curso todas las materias de segundo. Ajá. Y bueno, a mí me gusta mucho leer. Soy de las que leen los textos 3 o 4 veces. Rocío, ¿vos vivís sola? ¿Vivís No, vivo con, con toda mi familia. ajá, con toda tu familia? Muy bien. Sí. ¿Quién sigue? Voy yo. Hola, profe. Bueno, voy a mostrar mi cartelito. No sé si se aprecia. Se ve, ¿Se sí, escucha? todos los colores. Bueno, me llamo Alexander Sueldo, tengo 21 años, estoy cursando todas las materias de segundo. Y bueno, lo que más me destaco para contar es que trabajo en un taller de promoción de lectura de la Municipalidad de Ah, Santa Fe, cierto. Ujú. donde descubrí y encontré una pasión que son los cuentos infantiles y bueno, eso. Tengo un cuento que me caracteriza mucho que se llama Papá y yo a veces, de María Wernick, una escritora argentina. Eso, Bueno, algún día lo vas a tener que compartir sí, totalmente, para todos. Muy bien. no hay ningún problema. Bien, ¿quién sigue? Bueno, voy yo. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bien. Yo soy Emanuel, el cartelito. ¿Se ve al revés No, se o ve no? bien. Bien, yo lo veo al revés. Sí, pero no, se ve Em, bien. Genial. Soy muy autodidacta, me gusta aprender muchas cosas por mí mismo y me gusta muchísimo leer, pero me cuesta horrores escribir. Ajá. Bueno, Y estoy cursando todo segundo año. ya van a ver que, de hecho lo están viendo, que las cosas nos cuesten no es un problema. O sea, el problema es si no seguimos intentando. Que nos cuesten, y a uno le costará más una cosa, a otro la otra. Eh, de hecho, después ustedes lo van a ver cuando tengan sus propios alumnos, digamos. Eso, que algo le cueste, solo que uno tiene un esquema de en qué tiempo tiene que resolverse, en qué tiempo habría que hacerse, cuál es la forma ideal, pero son esquemas de nuestra cabeza, no es lo real, ¿sí? Entonces, simplemente hay que tener paciencia con uno mismo, que no es fácil, es una cosa difícil de lograr. Agostina, que ahí habilitó el micrófono y quedó medio fantasmagórica. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Bueno, me llamo Agustín Berti, tengo 24 años, curso materia solamente de segundo año. Bueno, a mí me cuesta mucho la escritura. eh, bueno, vivo con mi familia, tengo 5 hermanos. Muy bien. ¿Quién sigue? Acá, espera que no puedo prender la cámara. Karen. Ahora sí. Acá está mi cartel. No sé si se ve. Sí, se ve, ahí están al aire Bueno, libre, qué estoy, lindo. sí, al aire libre porque adentro está muy oscuro.
Bueno, soy Karen Luque, tengo 26 años y hago todas las materias de segundo. Eso, hago todas las materias de segundo este año, así que, bueno, A el año full. pasado había intentado hacer didáctica, pero la tenía que hacer semi porque estaba haciendo Claro. lengua, Ujú. y bueno, creo que hice 2 clases nomás porque estaba como muy descolgada, cuando volvía ya había muchas cosas, Claro, así que la terminé dejando y bueno, este año la hago desde cero y completa. muy bien, muy Así bien. que Segundo es intenso, tienen muchas materias, van a ver que es como ahí un quiebre muy diferente a primer año. Así que también exige una gran organización, mucha paciencia y también ir reconociendo sus propias habilidades y sus propios tiempos. ¿Quién sigue? Yo, Bueno, a Caro no la vemos. bueno, yo soy Carolina Zapata. Ajá, No, no manda la cámara. muy bien. Vos ya me conocés, pero Sí. bueno, yo estoy recursando materias de segundo y bueno, mis compañeros no me conocen, mis nuevos compañeros. Ajá, Estoy haciendo 4 materias de segundo. Quiero, o sea, mi fin es terminar todo el año así, todo limpio, digamos, y poder empezar tercero sin deber nada. sí, Pero tranquila. bueno, Ajá, estamos, sí, sí, sí. muy bien. Y nada más, tengo 2 hijos y 48 años. ¿Uno de tus hijos ya está en la universidad, Caro? Los dos, uno ¿Los dos? está acá en la UNL, sí, Ajá. y el otro es de empezar psicología, pero bueno, con todo esto lo está haciendo de manera Ah, no virtual. sabía que iba a empezar psicología. Ajá. Sí, sí, sí. Terminó el año pasado, así que bueno, este año ya arrancó la facultad. Ajá. Muy bien, gracias, Caro. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿Quién me está quedando? Acá, A ver, yo. Flor. Claro, El cartel. manso cartel hizo. Re largo. Sí, toda la hoja, ocupa. Bueno, me llamo María Florencia Espizamiglio y tengo 20 años, hago todas las materias de segundo y vivo con toda mi familia. Gracias, Flor. Bueno, ahí las tenemos a Dana y a Ailén que quieren hablar, pero a una no le anda el micrófono y la otra no lo puede activar. Eso es muy gracioso porque les pasa hasta que aprenden a usarlo. Nunca dejen de intentar. Vos durante toda la clase, Ailén, seguí probando, apretás el medio de la pantalla, te tiene que aparecer algún micrófono y ahí tenés que presionar. Pero están por ahí las chicas. Hola, ¿se escucha? Sí, muy bien se escucha, Agostina. Bueno, mi nombre es Agostina Bacciani, tengo 22 años y estoy cursando todas las materias de segundo. Tengo como un hobby lo que es la parte de la música, me gusta todo, Ajá. cualquier tipo de música, ya sea romántica, que tenga poesías o fragmentos cortos. Y bueno, vivo con toda mi familia, papá, mamá y hermano. ¿Tocás algún instrumento? No, ninguno, No. solamente escucho. Muy Sí. bien. Yo iba a hacer un juego a ver quién escuchaba Arjona para ya eliminarlo directamente de la clase, pero bueno. Yo escucho. Pero bueno, les vamos a permitir igual que se queden en la clase. ¿Vos Genial. escribiste el cartel en cursiva y al revés para que se Sí, vea bien? en el espejo, sí. Claro. ¿Sabés que en las videollamadas no es necesario? ¿No es necesario? No. Eso es necesario para las selfies. Ya me Claro, pasó, la otra vez claro, hice un pero video de cumpleaños y me salieron todas las letras al revés. No es que importa, lo dejé así. selfie. Lo estoy haciendo con la selfie. Bueno, no sé, pero se ve al revés. ¿Se No ve se al ve revés? como se tiene que ver. Sí. Ahí hay unas cuestiones físicas que a mí me enloquecen y ya las voy a averiguar. No, te aviso nomás que para la próxima Para lo la hago. Escribí lo común, no hay problema. Genial. Queda
Creo que estamos todos. A ver quién me quedó. Gisela. No, Janina. Hola, profe, ¿se escucha? Hola. Sí, se escucha perfecto. Bueno, me llamo Janina Gudiño. Ujú. También, ¿se ve bien el cartel? ¿Puede ser? A ver. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, tengo 18 años. Perdón, se me cayó el celular. Estoy conectada con el celular. Vivo con toda mi familia y también estoy haciendo toda la materia de segundo. Muy bien. Nos queda Gisela Ledesma. Ah, seguí, Jani, perdón. Sí, estoy conectada con el celu porque con la compu no me anda la cámara, así que Ajá. tuve que Bien. descargar la aplicación Ajá. y estoy conectada con el celu. Bien. Bien. Profe, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Sí, muy bien. Bueno, soy Gisela, tengo 34 años y curso todas las materias de segundo. Ajá. Dice, vos, Sí. no, ¿vos cursaste alguna materia conmigo? No, No. nunca. No sé por qué No. te veo tanta cara conocida. No sé. Nada más que eso. No, Acá no sé. Dana agregó que tiene 21 años, cursa todas las materias de segundo, trabaja en un almacén, me gusta cocinar, que va con C, y no me gusta leer. Bueno, te va a tener que empezar a gustar. Vas a ver, yo te voy a empezar a hacer leer cosas que después te va a enamorar la lectura. Vas a ver, Dana, no hay marcha atrás. Ah, porque Bueno. es igual a su hermano Facu. Claro, mi hermano. No, bueno, igual no es por eso, pero... Bien, muy bien. Bueno. Bien. Gracias, Gise. Pude hacer funcionar el micrófono que ayer no podía en otra clase. Anda Ahora perfecto. lo logré. Muy bien. Y por ahí está Perla. Y anda a jugar afuera, papá. Está Perla, que no sé qué le pasa. Perla, Hola, ¿estás profe. bien? ¿Estás bien? Acá estoy. Hola, profe. Bien. ¿Cómo anda? ¿Te ves un poco oscura por algo especial? No. Ahí. Ahí está. Ahora te ves un poco mejor. Muy bien. Se escucha bien igual. Ahí está. Bien. ¿Mi cartel lo ves? A ver, no, levántalo un poco. Levántalo. Cierto, la cámara. Sí. Como tenés la luz de atrás, Ahí está. se ve medio. Por eso. Exacto. A Siempre ver. la luz hay que tratar que nos venga de adelante. No tanto para no verse tan blanco como yo, pero sí. Bien, ahí se ve un poco mejor. Me cambié de lugar. Exacto. Sí, es hasta que uno le encuentra la mano. Para la próxima pandemia vamos a andar re bien. No, por favor. Bien. Perla. Sí. Bueno, me llamo Perla Aguirre. Ajá. Estoy cursando todas las materias de segundo año. Y bueno, tengo 3 niños. Y en la cual puse el cartel que ya estoy cansada de cocinar. Claro. Y bueno, sí, poniéndome las pilas con la lectura, me gusta. Por ahí me lleva más tiempo porque con los chicos es medio complicado. Sí, pero organizarse. bueno, no, haciendo lo posible. Bien. Sí, seguro. Bien. Bueno, creo que ya estamos todos presentados, ¿no? Si falta alguien, pegue el grito o conecte su micrófono. Como les decía al principio, pero que no estaban todos, hoy se van a conectar algunos chicos que ya cursaron didáctica general, pero que van a participar de la clase
como si fuera una clase de consulta porque se están preparando para rendir en algún momento, ¿sí? Entonces van a participar de la clase. Así que ahí les mandé a todos ya el link para que puedan ingresar. Les voy a avisar si se pueden conectar. Hoy justo van a ver que vamos a estar cerrando la unidad 1. Y vamos a arrancar la unidad 2, que es la más hermosa de todas para mí. Bien, mientras ellos se conectan, voy a aprovechar y les voy a leer lo que les quería leer. No sé si lo conocen. ¿Ven? Esto se ve, ¿ustedes lo ven bien? Sí, ¿no? Carlos Escliar, que es un teórico, filósofo contemporáneo, está vivo, de hecho ustedes pueden, creo que el año pasado en la Escuela Abierta hemos intentado mirar algún video, no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces quería compartir con ustedes 2 lecturas. Después yo les voy a pasar los fragmentos, ¿sí? Este se llama Educar Tiempo Libre. Hola Silvia. El dilema del tiempo nace con la filosofía y no hay forma de resolverlo. Aunque se trate justamente del único problema que vale la pena pensar. ¿Somos el tiempo que pasa o somos aquello que pasa en el tiempo? La temporalidad es la experiencia subjetiva del tiempo y sabemos desde los griegos que esa experiencia es diferente en la infancia, en la juventud y la adultez, al aire libre o encerrados. De ese choque entre intensidad, oportunidad y cronología deriva la mayor parte de los laberintos pedagógicos. Se entiende la educación como una cuestión secuencial y lineal, pero la experiencia de los niños es disyuntiva a esa cronología, separada, y la experiencia de los jóvenes se expresa en oposición a la construcción moral. Se hace crucial aquí la diferencia entre tiempo de trabajo, en cuanto a tiempo de productividad, tiempo utilitario, y el tiempo libre, en relación a su independencia del tiempo de trabajo. No todo puede ser convertido en ocupación, ni todo puede transformarse en un espectáculo permanente. Recuperar la idea de tiempo libre tal vez ayude a meditar en una concepción de escuela que no es sedentaria ni tampoco un reality show. No siempre hay que estar mostrando, actuando, moviéndose. Pero no hablo de un tiempo libre como tiempo vacío, sino de ese tiempo liberado de la carga de que todo tiene que tener una finalidad, un producto, un objeto. Ese tiempo libre es esencial para la infancia, para los jóvenes y para los adultos. Ese tiempo que no siempre tiene una finalidad. De todas las palabras que habitan nuestro vocabulario, quizá éxito sea la palabra más venenosa, la más corrupta. ¿Qué entendemos por éxito? Entre la ida a la escuela y la salida de la escuela algo ocurre, y no ya en el terreno ficcional. Es la sensación de que vamos a un tiempo libre, pero que regresamos del trabajo. La dura percepción de que vamos desde la infancia y nos devuelve con la pura adultez. Y ahora el que quería compartir se llama, también del mismo libro, Aprender distancia. Nos han dicho que debemos estar próximos e incluso ser prójimos, pero nadie nos ha enseñado cómo hacer para ausentarnos, para distanciarnos, para dejar a la gente tranquila en su propio espacio, en sus propios hogares, con sus propias incertidumbres.
No nos han enseñado, pero de algún modo lo aprendimos. Si queremos que alguien lea, hay que dejarlo en paz, justamente para que lea. Y la única proximidad será el libro o cualquiera de sus sucedáneos. Así como en la lectura, también en el educar, el dejar en paz es un arte tan difícil como esencial. Dejarnos en paz para que algo como un reencuentro y una conversación posterior valgan la pena. Quería como regalarles estos dos relatos y no voy a hacer ni explicación porque no la necesitan, ni ninguna interpretación, sino que comencemos un poco esta extraña clase y como cierre de la unidad 1, también como con estas palabras, con este, bueno, tiempo, que es un tiempo productivo, pero que se convierta en tiempo libre y que también sea como un espacio de paz, que realmente permita aprender algo, ¿sí? Profe, Sí, Karen Escalante y otra chica dicen que en el grupo que no se pueden conectar, no las deja. no las deja. A ver, les voy a mandar la invitación. Escalante, a ver, les mando el mail. Ahí les va a llegar una invitación. Me dijiste Karen Escalante y ¿quién más? No sé, otra chica, creo que es Fátima. Sí, Fátima Maidana. Ah, Fátima ya le mandé, sí. Sí, díganle, a las dos les he mandado la invitación recién, justamente. Y ahora les voy a mandar el mismo mail que le mandé a los chicos. A ver. A ver, a ver. Vamos de nuevo. Escalante. Fátima Maidana. A ver. Que revisen los mails porque deberían poder entrar. No sé por qué. A todos les volví a mandar el link, ¿sí? Y el mismo link con el que entraron los chicos, así que deberían poder entrar a menos que, como siempre digo, a veces el problema está ubicado entre la pantalla y la silla, que sería la persona, y no puedo hacer nada. Está bien la indicación, las letras son el código que les pide. Y a medida que ingresan yo les voy dando la admisión, así que no tengo idea. Bien, vamos arrancando con los que ya estamos mientras, ¿sí? Profe, ¿me escucha? Sí, se escucha perfecto. Se me había tildado y no me pude presentar. Ah, a ver, Juli, dele. Me llamo Juliana Gracias. D'Annunzio. Sí. Yo curso la carrera desde el 2015 en el Instituto Normal. Ajá. Estoy cursando 4 materias de segundo porque tengo la mayoría aprobadas. Tengo algunas materias de tercero, pero este año opté por hacer segundo solo. Bien. Para seguir avanzando, porque si no, sigo sumando materias y sigo atrasada. Claro, sí. ¿Hiciste pedagogía con quién? Con Farre, Graciela Ajá. Farre. Ah, Y qué psicología genia. con Clara Maskin. Ajá, bien. Didáctica. ¿Y problemática? ¿La 1? No me acuerdo. Recuperá todos esos materiales de pedagogía. Graciela es un gran baluarte. Sí. Didáctica cursé, pero no la regularicé, pero no pude rendir, así que por eso. ¿Con quién cursaste didáctica? Macielo, no me acuerdo el nombre. Con Valeria, ajá. Valeria Macielo, sí. Sí. Bien, bien, bien. Por eso este año retomé de nuevo la carrera. Ajá, bien, entonces también vas a ver que los materiales en general por ahí suelen ser los mismos. Sí, los mismos son. Por ahí lo que puede cambiar un poco es la perspectiva y la forma de trabajo, ¿sí? Pero, bueno, vos vas a ir viendo y preguntás. Vos, frename y esas cosas, ¿sí? Bien. Creo que los tengo a todos anotados, sí. Bueno, a ver,
Si hago una síntesis del trabajo en clase, yo voy a ir y venir mostrando un texto y volviendo a la pantalla, ¿sí? Aviso por las dudas si se marean. Si voy muy rápido, ustedes me frenan. La idea de hoy es como cerrar o darle un cierre, ¿sí?, a la unidad 1, que es un poco la que nos ubica en qué es la didáctica para poder entender por qué es importante como en la formación de ustedes como docentes. En principio también desmitificar algunas ideas, ¿sí? Por ahí cuando ustedes hicieron esta actividad de la lluvia de ideas, un poco que lo hicieron cada uno de manera individual, cuando escribían en su hoja qué era la didáctica, primero escribieron qué entendían por didáctica y después de leer tenían que agregar. Ese trabajo que lo solemos hacer en el aula juntos, ustedes lo hicieron en algunas semanas. Siempre sale esta idea de, bueno, del juego, de la didáctica como aquello que vuelve más atractiva la enseñanza. La didáctica como aquello que se ocupa de cómo enseñar, ¿sí? En general salió eso en casi todos los trabajos que fueron presentando, y está muy bien, pero vamos a ir viendo, y si ustedes vuelven a mirar el programa, se darán cuenta que la didáctica es mucho más que eso, ¿sí? Por eso para mí es como lo más divertido que hay, es lo más la didáctica. No hay... Bien. Los trabajos casi todos han entregado, así que en ese sentido muy bien. Todos han entregado. Ustedes estuvieron trabajando con este libro, para que lo vean en papel de verdad, ¿sí? Que es como un caballito de batalla en didáctica. La señora todavía está viva, Alicia Camiglioni. Es muy viejita y chiquitita, como así de chiquitita. Por ahí pueden encontrar los videos, ¿sí? Si ustedes buscan Alicia Camiglioni en YouTube, por ahí les puede ayudar a estudiar también. Porque medio que ahora la señora dice lo que casi diría que tal cual lo que está escrito, entonces a veces es una ayuda para estudiar. Yo estoy haciendo una maestría en didácticas específicas y cursé con ella, y entonces a veces recuperaba los videos que están en internet como para volver a escucharlo. Yo ahora les voy a compartir mi pantalla, o sea, van a entrar totalmente en mi privacidad, y estoy ordenándome. La idea es que ustedes puedan ver lo que proyecto y verme a mí, pero al mismo tiempo a veces voy a ir interrumpiendo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos manejamos. Ahí ustedes deberían ver una proyección y además verme a mí, si no me equivoco, ¿sí? ¿Sí? Acá ustedes, ¿qué están viendo? ¿Quién me dice? Solamente se ve la proyección, sí. El Power. Y al costadito usted. Ajá, un Power, didáctica general. Ah, perfecto. Y ven el Power y ven la... Exacto. Listo. Entonces arrancamos. Y yo miro el Power de acá que lo tengo también. Muy bien. Bien. Como para sintetizar. Esperen que yo necesito bajar acá. Al lugar 2. Bien. Ahí ustedes, esto acá después se los voy a subir, chicos, ¿sí? Entonces por ahí pueden ir copiando algunas cuestiones, pero no copien todo tal cual para no perder tiempo en eso, ¿sí? Si ustedes vamos a ver que didáctica es como una disciplina que viene trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Como ciencia o como disciplina así con otro carácter, es reconocida hace poco tiempo como producción teórica, pero viene desde, ahora vamos a ver algunos representantes, de hecho desde 1500 en adelante, ¿sí?
que va a estar muy asociada a la Reforma Protestante. Es decir, que acá aquellos que sean evangélicos pueden tirarme una ayudita más, y si no, recuerden el acto del año pasado que había estado muy bueno sobre la Reforma, porque el gran crecimiento de la didáctica viene muy de la mano con la época reformista. En esta primera diapositiva van a ver, bueno, algunas ideas de dónde viene esta palabra. Siempre a mí me interesa que le demos un lugar al significado de las palabras, porque nos fijamos ahí, más allá de cómo se pronuncia, ¿sí? Que ahí van a ver, bueno, del griego didaktike o del latín docere, dicere, ¿sí? Dice, bueno, todos estos términos tienen en común que el origen del verbo es enseñar, ¿sí? Por eso vamos a ver, y algo que insistimos mucho, y en esto sí, ya viene como el primer planteo de la cátedra, que por ahí es diferente a las cátedras de didáctica en otros lugares, es que el objeto de estudio de la didáctica va a ser la enseñanza, y tiene que ver con este origen de la palabra. Ven que ahí dice, su relación con el verbo enseñar. Tanto del griego o del latín, dice, proviene de los verbos enseñar. Entonces, como objeto de estudio, y eso tiene que quedar clarísimo, los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y acá siempre aparecen, como decía recién, algunas disyuntivas, algunos autores dicen, bueno, hablan de enseñanza-aprendizaje, y eso ustedes lo podrán leer en los textos, ¿sí? Nosotros, desde esta cátedra y siguiendo algunos marcos teóricos, porque aunque yo suelo cortarme bastante sola, no es que lo hago todo el tiempo, ¿sí? A veces uno tiene que dar fundamentos, nos vamos a separar de esa línea que dice proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque como que ese guión, los guiones indican unión, enlace, paralelismo, ¿sí? Cuando en realidad en la enseñanza, en la enseñanza y el aprendizaje, sabemos que son procesos diferentes. Si uno los piensa objetivamente, ustedes, los que tienen hijos, le enseñan algo a sus hijos, pero sus hijos probablemente lo aprendan en otro tiempo, no en el momento que se lo están enseñando, ¿sí? Porque son procesos distintos. Yo ahora les puedo estar explicando algo y tal vez ustedes ahora toman apunte y lo entiendan recién el año que viene. Son como que se pueden dar en momentos separados. Es asincrónico. Por un lado se da la enseñanza y por otro el aprendizaje. Por eso nosotros vamos a hablar de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y acá viene una pregunta. Si decimos que la enseñanza, que la didáctica estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces, ¿de qué cosa se ocupará la didáctica? Si tuvieran que decir algunas cosas, ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué cosas ocupa o contiene la enseñanza? ¿Qué podrían decir? La forma que utiliza para enseñar, La ¿puede forma, ser? el cómo enseñar. ¿Qué más? Claro, el cómo ¿Qué enseñar. más? Ajá, ¿qué más? Métodos. Esa es una parte. Un método, Los una métodos tienen que estrategia. ver, tiene que ver con el cómo. Pero también tiene mucho ¿Qué que ver otras el cosas qué hay? enseñar, ¿o no? El qué enseñar, por eso, exactamente. Por eso la didáctica va a estudiar el currículum. Porque en el currículum está el qué. Y si ustedes se fijan en el programa, la unidad 3 es el currículum. O sea, la didáctica no solo se ocupa del cómo enseñar, que es lo más común. Todo el mundo si dice, escuchan y dicen, ¡ay, qué didáctico que es! Porque ven lo que hace, porque usa cositas, usa jueguitos. Que la didáctica no es solo eso, sino que la didáctica además piensa el qué enseñar.
el qué en un momento determinado, eso ya lo vamos a ir viendo. No siempre se enseñó lo mismo. ¿Sí? Si miráramos qué se enseñaba, no sé, en la ley 1420, que ustedes ya la vieron, recuperen esa ley porque la vamos a usar. El plan de estudio está ahí, del nivel primario. Uno de los contenidos era higiene, salud y no sé qué más. ¿Sí? Entonces ahí se enseñaba no solo a lavarse las manos, que hoy es algo tan importante y hay que reforzarlo, sino, por ejemplo, a escupir en algunas bachas especiales. Siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí es el mejor de todos. Si ustedes van a las estaciones de trenes, en muchos lugares todavía quedan cartelitos donde dice los estupos, que se llamaba así, estupo, como el catarro, escúpalo aquí, deposítelo aquí. Entonces se enseñaba eso, que en ese lugar había que escupir, no en cualquier lugar, en la calle. Y estaba bien escupir en público, porque en ese momento donde había un montón de enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, si uno escupía ahí, vos podías darte cuenta si estabas escupiendo sangre o no, y no dejabas mugre en cualquier lugar, y eso evitaba el contagio. ¿Sí? Entonces, eso era un contenido dentro del currículum. Hoy no. Todos esos temas también son tema de la didáctica, que hoy, por ejemplo, en relación a la pandemia, nos exige una gran reflexión acerca de qué es lo más nodal o importante hoy. Piensen con los recortes que hay que hacer, también ya vamos a ver de qué se trata. Cada docente hoy en día tiene que decidir, bueno, de esta materia, de esto que me toca dar, esto es sí o sí tienen que saberlo. Y eso es una reflexión didáctica. Entonces, no solo se ocupa de cómo enseñar, sino de qué enseñar. ¿Qué más tendrá lugar dentro de la enseñanza si pensamos que el objetivo son los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué otras cosas entran dentro de la enseñanza? Ya dijeron el cómo, el qué. ¿Y a quién? ¿A quién le vamos a enseñar? ¿A quién? Sí. Bien. Y eso, y algo que ustedes ya trabajaron en las lecturas. El pensar a quién. ¿Qué me hace derivar? Que ustedes estuvieron leyendo. Si pensamos en a quién va dirigida esa enseñanza, ustedes pensaron que iban a venir a escuchar nomás, ¿no? ¿Ustedes no leyeron un texto sobre didáctica general y didácticas específicas? Sí. ¿Sí o no? Sí, bien. Bueno, Sí, esto que dijo Emanuel recién muy bien. ¿Cómo hago? Se refiere al sujeto que va a emprender, se trata del sujeto que va a emprender la educación, tanto primaria, depende de la edad, el ciclo vital, de los 6 años puede ser niño, adulto. Exacto, sí. Adulto mayor, digamos, ¿a quién está dirigida la enseñanza que vamos a realizar? Dirigida? Porque no solamente un niño. Ajá. Porque hoy no solamente se enseña educación primaria Claro, un niño de 6 años, sino los adultos, a todas las personas que no pudieron terminar el ciclo primario. Exacto. Muy bien, muy bien. Por eso, cuando hablamos del a quién, que refiere esto al sujeto al que está dirigida, y por eso, sin confundir con, parezco la abuela, sin confundir, no se vayan a confundir, que no hacemos psicología, ¿está? Cuando hablamos del a quién va dirigida, justamente es teniendo en cuenta las características de esos sujetos, es que vamos a pensar ese cómo. Por eso la didáctica también se ocupa de a quién va dirigida. Y por ejemplo ahí voy Emma, hay una didáctica específica de la matemática para el nivel inicial.
¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos sujetos, las características me las da la psicología, ¿sí? Las características de esos sujetos, voy a pensar cómo enseñar esta ciencia que es la matemática. Emanuel. Sí, entonces, para ya resumir un poquito, primero iríamos con a quién le vamos a enseñar, para luego ir sobre el contenido y después cómo le enseñamos. ¿Sería algo así? Sí, no sé si tanto temporalmente, porque a veces se da como medio que todo junto. Si a vos te ayuda a ordenarte en el pensamiento de esa manera, está bien, pero no quiere decir que primero pensamos esto para después pensar aquello, para después pensar lo otro. Porque a veces, por ejemplo, no sé, primero me enfrento a las personas que tengo adelante, a la disciplina, en primer lugar, por lo menos en mi caso, me enfrento primero con esta disciplina, que es la didáctica, después pienso a quién va dirigida, bueno, que son adultos que se están formando para el profesorado de nivel primaria, además, que tienen ciertas características, no es igual que el profesorado de filosofía, de historia, ¿sí? Y además, en estas condiciones, que podríamos decir, no podemos hablar de educación a distancia, pero sí de educación virtual, entonces eso me implicó pensar en cómo enseñar teniendo en cuenta esas características. No sé si se entiende el ejemplo. Sí, se entendió. Puedo pensar, con el tiempo, ahora mientras avancemos, puedo poner algunos más. ¿Sí? Sí. Bien. Algo que todavía no salió y que salió un poquito acá con el ejemplo que acabo de dar, la didáctica también, si piensa en el dónde se da la enseñanza. ¿Sí? De hecho, existen ahora, hay muchos desarrollos acerca de arquitectura de la enseñanza. ¿Sí? ¿Cuáles son los espacios más adecuados para cómo deberían ser las escuelas, las aulas, los espacios de luz? Por eso, cuando van a hacer las observaciones en el taller de práctica 2, siempre en la guía de observación, yo les pido que registren cómo es el aula, dónde están las luces, qué tipos de luces hay foco, hay fluorescente. ¿Sí? Para los que hacen el taller de práctica 2, que tienen que observar esa clase, esa mini clase que les mandé. ¿Sí? ¿Cómo son las paredes? ¿Qué hay colgado en las paredes? ¿Están sanas, no están sanas? Y recuperan algunas historietas de Mafalda. ¿Sí? Porque, o sea, la didáctica se va a ocupar de todo aquello que incluye a la enseñanza y al aprendizaje. Entonces, en eso vamos a ir descubriendo qué cosas aparecen, pero no solo es el cómo enseñar. En el fondo termina, como decía recién Emanuel, siendo el cómo enseñar, porque a mí yo tuve que modificar cómo enseñar didáctica a través de esta pantalla, más allá de que yo amo la virtualidad, ¿sí? Pero me exigió hacer cambios. De hecho, hoy mismo yo tenía pensado una actividad para la presentación, pero como éramos poquitos en el inicio, no la hicimos. En el momento tuve que pensar otra forma. El lunes pensé una actividad para hacer con fósforos. Como no tenían fósforos, tuve que hacer otra actividad. ¿Sí? Porque en el momento me implicó un cambio. Bueno, así es todo el tiempo. Bien. Avanzo una más y si van apareciendo dudas, las pueden ir anotando, a ver si alguien anotó algo. Y si no, ustedes avisan. Bien, acá vamos con algunos señores. ¿Los ven a los señores? Estos dos señores, como dice ahí, son representantes de la didáctica. En general, el que más aparece es este señor Comenio, que probablemente ustedes ya lo hayan escuchado en pedagogía. ¿Me pueden hacer algún tipo de seña para que yo vea que están vivos y no tildados? Sí, no. Los viejos no. Los viejos Sí, ya sé que lo profe. escuchan. Los otros. Sí, ¿lo han visto en pedagogía o algo por el estilo? Bien.
Em, Igualmente, yo les voy a mandar algunos fragmentos para que lean. Probablemente no hagamos ningún trabajo práctico, como les puse ya en uno de los comentarios, no todo es trabajos prácticos. A veces uno puede leer para conocer, y van a ver también qué contemporáneo que resulta este señor Comenio, que escribió como en 1400, fines de 1400, ¿sí? Siempre el más conocido, digo, es este señor porque escribió este libro que se llama Didáctica Magna. Entonces, yo siempre digo que es como que el que se llevó el triunfo, pero quien empezó a pensar de manera didáctica la enseñanza fue Radke, Wolfgang Radke, o cómo se pronuncie. Con que digan Radke, pero yo ya estoy súper conforme. Ahí les paso a la otra diapositiva. Bien, este señor Radke, que nadie lo nombra, pobre hombre, pero fue el primero que usó el nombre de didáctica, el primero que empezó a escribir. Van a ver, como dice ahí, él empieza a hablar esta gran idea, que ustedes la deben trabajar en ciencias sociales y su didáctica, la deben trabajar en ciencias naturales y su didáctica, que habla de comenzar de lo particular a lo general, de lo cercano a lo lejano, ¿sí? Que hoy en día nos parecen planteos obvios o como naturalizados, pero que hubo un momento histórico en el que esas cuestiones se pusieron en discusión, ¿sí? No estaba tan naturalizado que, bueno, hay que enseñar así porque es la forma adecuada. Y podríamos decir que este hombre fue uno de los primeros que dejó registros. Podríamos decir que desde antes de, no sé, si pensamos en las parábolas de Cristo, todas las palabras de Jesús, todas las parábolas justamente, si lo pensamos como metodología didáctica, por eso como gran maestro, digamos, más allá de la cuestión religiosa, si lo miramos metodológicamente, el tipo era un gran didacta, digamos, como que sabía mucho de didáctica, porque ¿qué empezó a hacer él? Bajar ese lenguaje específico, no sé, del Antiguo Testamento, llevarlo y acercarlo a la gente. Todas las parábolas son ejemplos cercanos a la gente, y por eso la gente podía entender. Sí, y eso es enseñar, así de simple. Bueno, ahí van a ver algunos datos más que yo les agrego. Abrió varias escuelas, tuvo dificultades con el clero. Bueno, imagínense, en esa época siempre la iglesia peleaba con todo el mundo, eso es normal, la iglesia católica específicamente hasta ese momento histórico. Después, y ahí les voy a trasladar al de ustedes. Bien, Comenio un poco lo que hace es retoma los trabajos de este hombre y escribe este libro, La Didáctica Magna, que realmente es una gran producción histórica para ese momento, porque no solo que habla de esta idea de lo cercano a lo lejano, lo particular a toda esa historia, sino que él introduce lo que generó un gran problema político en ese momento, que era el enseñar todo a todos. ¿Qué era en ese momento todo a todos? Era enseñar a leer. Eso era el todo a todos. ¿Sí? Otra vez, si ustedes piensan en la ley 1420, en la ley de educación federal que amplía la extensión de la obligatoriedad escolar hasta el 9º año, y la actual ley, la 26.206, que amplía desde sala de 4 hasta el nivel secundario, nuevamente, no siempre era obvio. Esto de que todos tienen derecho a acceder a educación y para eso
pensar la enseñanza. Y si imaginamos en la época de estos señores, quienes tenían dinero, contrataban un profesor y les enseñaba en su domicilio, en las puertas de algunas iglesias, o los que querían estudiar, y de esto también hay muchas referencias, tenían que hacerse curas, o las monjas que podían estudiar, las mujeres que lograban estudiar en esa época es porque se hacían monjas, y tal vez no había un camino de fe, sino que había un deseo por conocer las ciencias, pero como era la única forma de acceder, tenían que convertirse en curas o monjas. ¿Qué pasó en ese momento y por qué yo antes decía esto también de poder mirar la importancia de los procesos políticos, económicos y culturales que rodean a la enseñanza? Por eso todo el tiempo, y después vamos a pensar juntos más adelante, las próximas semanas, un concepto que es la tríada didáctica, que es como una forma de modelizar la enseñanza, pero con la necesidad de incluirla dentro de un contexto, porque los contextos determinan las formas de enseñanza, y en esto, si pensamos, nunca la enseñanza es ingenua. Incluso hoy en día está bárbara la virtualidad, pero ¿cuántos estamos acá y cuántos no pudieron conectarse? Si traducimos esto a nivel país, ¿cuánta gente está quedando fuera en la actualidad por cuestiones económicas de acceder a la enseñanza? En esa época, y por eso retomaba lo de la Reforma Protestante, uno de los puntos de la Reforma, y si hay alguien que de esto sabe más, por favor interviene y me corrige, era que cada uno, al leer la Biblia, puede interpretarla, ¿sí? Y al leerla, interpretarla, conocer la palabra de Dios, como que llega al camino de la salvación. Por ende, si vos no sabías leer, no te podías salvar, te ibas a morir, ir al infierno encima, ¿sí? Esto era como un poco el planteo de la Reforma. Entonces, es necesario que todo el mundo aprenda a leer para que pueda leer la Biblia, para que pueda salvarse. O sea, ese era como el único interés en ese sentido. Que hasta el momento, quienes podían leer, como ya decíamos, eran los curas y que hacían su interpretación y se la leían a los demás, ¿sí? Por lo menos algunas congregaciones, ahí después deberíamos meternos más en historia. Entonces, ¿qué dice este señor? Ahí voy, Emma. Si todos tienen que aprender a leer, lo tenemos que hacer rápido, de una forma masiva, y justamente armar aulas, que es lo que él propone, es lo que nos va a facilitar que todos aprendan. Y entonces así es como se empieza a pensar la idea de escuela y de enseñanza como masiva, por así decir. Dale, Emma, ¿qué ibas a decir? Sí, dos preguntas. La primera es, el contexto. ¿Es un factor determinante entonces para la educación? Condicionante, diría yo, pero porque en general no uso la palabra determinante para casi nada. Y la pero segunda, eso tiene que ver con una postura también. Claro. Y la segunda es que es medio lo que pasaba con la iglesia antes, es lo que pasa hoy en día si no sabes leer o si no sabes incluso usar la tecnología. Quedas aislado del mundo, por así decirlo. Claro, solo que en ese momento era como mucho más marcado, porque imagínense que solo algunas clases sociales, reyes y sacerdotes eran los únicos que aprendían, o sea que de 100 ponele que había 5, entonces era mucho más marcada la diferencia. Claro. Piensen entre 1400 y 1700. De hecho, el gran avance que hacen los jesuitas en los pueblos, con los pueblos originarios, es que lo primero que hacen, bueno, más allá de las matanzas y todas esas cosas que ustedes me van a decir, si revisamos la historia, justamente es buscar formas para enseñarles a leer o a interpretar a través de íconos, ¿sí? Como que ahí tendríamos que ampliar mucho más. Y la idea en realidad es, por lo menos por ahora, quedarnos en esto. Bueno, si pensamos la enseñanza para todos, decía este hombre,
hay que pensar formas de cómo transmitirlas. Entonces van a ver, si ustedes buscan el libro, está digitalizado, después yo se los mando, hay incluso tarjetitas, imágenes, dibujos de cómo enseñar las semillas, de cómo enseñar cómo crecen las plantas, eh, divididas las áreas. Piensen todo esto, fines de 1600, chicos, ¿sí? Es un avance descomunal para la época. Bien, creo que de ahí nada más. Se le conoce, bueno, como el padre de la... Ajá, eso está mal, ya que fue quien la estructuró como ciencia autónoma y estableció. Bien. Bueno, me voy de acá. Acá. ¿Se ve todo? Sí. Bien. Conclusión o puntapié. Podemos pensar entonces, dijimos, la didáctica como una ciencia porque tiene un objeto de estudio. ¿Sí? Objeto de estudio, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si te recuerdan, una de las condiciones más importantes de las ciencias para ser consideradas como tal es tener un objeto de estudio. No sé, si recuerdan en sociología, deben haber visto qué hizo Durkheim para poder determinar a la sociología como ciencia, ¿sí? Los hechos sociales, no me acuerdo qué más. La psicología en algún momento era la conducta, después habrá pasado a ser los fenómenos dependiendo de la corriente, ¿sí? De la pedagogía, ahora sí, a ver, ¿quién me dice cuál es el objeto de estudio? Charán, charán, la tengo a Jorgelina conectada. Le voy a contar y se va a poner muy mal. Si no me La dicen... educación, profe. Muy bien, la educación, exacto. Bien. ¿Sí? Y eso es importante. Bien, Guadalupe. Es importante que no se confundan. No es lo mismo hablar de educación que hablar de enseñanza, ¿sí? Y en eso pónganse a buscar y a recuperar los materiales de pedagogía. ¿Está? Bueno, ya dijimos, como ciencia, porque tiene un objeto de estudio, porque produce teorías, ¿sí? Cada vez más, muchísimas posturas. ¿Para qué las teorías? No para aprenderlas de memoria y que me repitan los conceptos, como yo les decía antes. O sea, justamente la teoría surge y se retroalimenta y a su vez ilumina las prácticas. No porque sea una cuestión aplicacionista, que eso también son algunos métodos como ya deberían estar superados. No es que, bueno, primero estudio esto y después lo voy a aplicar a la práctica. Bueno, ahora porque sé un montón de didáctica, entonces voy a enseñar didáctica. Sí, algo hay que saber. O sea, hay algo que a mí me habilita a que yo pueda estar ahora hablando de didáctica general. ¿Sí? Pero sino que tiene, justamente las teorías lo que hacen es poder pensar la práctica de la enseñanza para mejorarla. Siempre es esas teorías, producir teorías en vistas de una mejora de ese proceso de enseñanza. ¿Y esa mejora para qué es? Cuidado, que también es algo que hay que ponerse a pensar. Por eso el fragmento que hoy les leía de Scliar retomaba la palabra éxito y decía, es una de las palabras más envenenadas, ¿sí? Y que más muchas veces nos enferma, porque uno tiene una idea de éxito a alcanzar que a veces no corre, no sigue el curso de la realidad. De hecho, la pandemia nos hace mirar eso. Y uno puede patalear, gritar, enojarse, entristecerse y pasar por todos los estados, pero después te tenés que quedar adentro. ¿Sí? No lo podemos modificar. También es importante pensar la didáctica como arte. Y no pensando el arte como producción artística actual, sino con la idea de arte como antigua, de aquello que
se aprende como habilidad, ¿sí? La idea viene de artesanos, ¿sí? Tiene el mismo origen la palabra. Insisto, van a ver que para mí es muy importante siempre volver al significado original de las palabras. Y es algo que se puede hacer mucho con los chicos también. A ellos les redivierte. Cuando yo daba clase en el primario, siempre buscábamos las etimologías de las palabras. Cuando venían del latín, ¿sí? Porque eso ayuda como a establecer asociaciones. Si pensamos en un artesano, ¿qué hace un artesano? El artesano aprende su oficio y lo aprende haciéndolo, ¿sí? Y la enseñanza es un poco así. Está bien, uno tiene un conocimiento que adquirió, pero al mismo tiempo lo vamos aprendiendo a medida que lo vamos haciendo. Si Alexander nos contara de sus primeras experiencias en el taller de lectura, probablemente, y él, si va mirando el recorrido, podría testimoniar cómo ese ir haciendo lecturas fue variando desde los primeros talleres hasta los últimos que haya hecho. Porque uno lo va, si uno todo el tiempo que hace docencia trabaja también la reflexión, que supongo que debe ser algo que hayan trabajado en el taller de práctica 1, ¿sí? La reflexión no es ponerse a pensar pavadas y teorías y con palabras bonitas. No, eso no es reflexionar. Tampoco reflexionar es mirar todo lo mal que hacemos cuando hablamos de ser críticos, como que pareciera que nos tenemos que autodestruir. Y entonces, así sabes todo lo mal que haces para después hacerlo bien. No, eso no es ser crítico. Eso es ser autodestructivo. Se trabaja con psicólogos. Tengo un número fantástico, mi psicóloga es una genia. Digo, reflexionar es poder mirar esa realidad que hoy es de esta forma, ver qué sucedió, qué se puede modificar, qué no, porque también a veces hay circunstancias que son inevitables, que no las puedo cambiar. En la enseñanza pasa muchísimo. A veces yo tengo que usar ese libro porque la escuela compra ese editorial. Y voy a decir, pero a mí no me gusta usar Mandioca. No me gusta. Pero tienen convenio con Mandioca porque les regala 3 libros al año. Y bueno, hay que usar Mandioca. Yo no lo puede modificar como docente, porque no es que uno todo el tiempo va haciendo Juana Zurduy en contra de todo el mundo. Sí, no, no. O sea, esa idea del Che Guevara constante es irreal, ¿no? Entonces, uno, bueno, un docente reflexivo e inteligente, bueno, tengo que comprarlo, me obligan, no lo puedo cambiar, entré hace 2 meses en un reemplazo. Bueno, ¿qué hago con ese recurso que tengo, que lo tengo? ¿Cómo hago para que se vuelva útil? ¿Qué más puedo agregar? ¿Qué otras copias puedo incorporar que me ayuden a mejorar ese recurso que en principio parece que no es valioso? ¿Sí? Depende siempre de uno. Por eso, esta idea de poder pensar la didáctica como ciencia y como arte. ¿Sí? Siempre recuerden esta relación de arte como artesano, no de arte como producción artística entendida en la actualidad. Bien. Ya dijimos muy bien. Voy acá. 3:20, vamos más o menos bien. Bien, esto ya lo hablamos, ¿sí? Se ocupa de buscar respuestas a diferentes interrogantes que tienen que ver con la enseñanza, todo lo que nombramos hasta recién, ¿sí? Dijimos qué debemos enseñar, ¿sí? Por eso piensa el currículum, la didáctica. ¿Cómo enseñamos? Por eso hablamos de métodos, de estrategias, de recursos, ¿sí? Todo tiene que ver con el cómo y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué enseñamos y evaluamos? Es decir, ¿por qué evaluamos? ¿Cómo lo enseñamos? Que ya lo dijimos. ¿Cómo lo evaluamos? La última unidad es la de evaluación. Desde ya les voy diciendo que al ritmo que vamos no llegamos, pero ni por casualidad de evaluación, así que ya después veremos cuándo lo vamos a trabajar.
no llegamos nunca en condiciones normales, menos ahora. O sea, siempre llegamos a los rasguñones. Bien, iba a decir algo de acá y se me fue. Ah, el por qué enseñamos. Bien. Ustedes tenían que leer un texto, quiero ir recuperando para que después vuelvan a trabajar estos textos que ya leyeron, el que se llamaba Justificación de la Didáctica, si se acuerdan, ustedes hasta ahora leyeron Justificación de la Didáctica, que es el capítulo 1, Didáctica General y Didácticas Específicas, que es el capítulo 2, y una entrevista que les mandé de Camilioni, también La didáctica no es un árbol, ¿sí? Hasta ahora todos esos textos. Si ustedes se fijan en el de Justificación de la Didáctica, y ahora, que es un texto que a mí siempre me gusta porque tiene en esas 3 páginas tiene una complejidad de comprensión, que tal vez ustedes no la sufrieron, pero vieron que habla como a la inversa el texto, porque va diciendo, si todo, da todo un desarrollo y después dice, si todo esto no fuera importante, la didáctica no tendría sentido. Entonces el ejercicio que ustedes tienen que hacer es convertir eso y decir, bueno, la didáctica tiene sentido porque tal cosa, porque tal cosa. Por ejemplo, yo lo tengo acá, los que lo tengan a mano, pero igual la idea es que con todas estas explicaciones ustedes después puedan volver a leer el texto y si les queda alguna duda me mandan, ¿no? Pero dice, la educación ha asumido formas según los fines que la animan, de acuerdo con las concepciones de sociedad, de cultura y de hombre que le sirven de sustento. Esto que está planteando acá tiene que ver con la pregunta que veíamos antes cuando decía, ¿por qué enseñamos? ¿Sí? Ese es el fin. Con el ejemplo que yo les ponía antes, podemos ver, como dice ahí, cambió según las épocas, no siempre es igual. Dice, de acuerdo a las concepciones de sociedad, de cultura, de hombre, por eso cambia, hoy hablamos o se insiste, de aulas más democráticas, de la circulación de la palabra que bueno, es difícil en este contexto que circule, pero como promover esas cuestiones que todavía nos cuesta lograr en las aulas, pero que antes ni entraba en discusión, ¿sí? Porque la idea era, cuanto más conocimiento tiene la persona, y para adquirir más conocimiento, tiene que quedarse en silencio y escuchar al que sabe, que es el profesor. Que no quiere decir que no sea así, sino que como que había una cuestión de inferioridad durante muchísimo tiempo y que de hecho hoy sigue ocurriendo, no son cosas que estén totalmente erradicadas y superadas. Pero por ejemplo, desde el positivismo, que supongo que algo también ya han escuchado ustedes, el positivismo estructura a la humanidad como en diferentes etapas. Entonces dice, una etapa fue la etapa como de los griegos, donde todas las explicaciones se daban a través de dioses. Entonces llovía y era porque el dios Pepito lloraba. Caía un rayo y eran porque Pepito y Pepito se chocaban y largaban un rayo. Bueno, así con todos los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ese fue como un estado. Avanza un poco la ciencia, la humanidad pasa como a un estado de niñez, dice el representante del positivismo es Comte. Entonces va diciendo, a mayor conocimiento, el hombre va evolucionando hacia la idea de superhombre, donde además la evolución no se va a dar solo a nivel cognitivo, sino también moral. Entonces, ¿qué quiere decir? Si uno más conoce, se vuelve más bueno. Ese es como el lineamiento del positivismo más duro en las teorías. Claramente nos podemos dar cuenta que no es así. O sea, la bondad no tiene nada que ver con el nivel de conocimiento, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con las concepciones de sociedad. Si uno piensa en
esta idea de que a mayor cantidad de conocimiento, tenés que adquirir más conocimientos para ser, porque además vas a ser más bueno, está muy asociado a la época del enciclopedismo, que algo de eso ustedes probablemente hayan escuchado, estas palabras no son tan nuevas, ¿sí? Hoy nos damos cuenta de que no es así, que nos exige la importancia además de trabajar en equipo. Entonces, por eso la exigencia de poder pensarnos en equipo en las instituciones, como docentes, pero pensar la enseñanza. Hoy en la reunión tuvimos reunión con la supervisora y la supervisora nos insistía en poder trabajar también los profes como equipo, tal vez utilizar un recurso en común y que proponer trabajos que sean en conjuntos para todas las áreas, como para poder ver cómo son una sola cosa, cómo se integran, que no son compartimentos separados, la didáctica por un lado, la psicología, el sujeto, ¿sí? Vuelvo al apartado, ese apartado dice, si por nuestra parte creyéramos que todas las formas de influencia sobre las personas, independientemente de las posibilidades que ellas otorguen, al despliegue de disposiciones personales pueden ser consideradas legítimas, entonces podríamos afirmar que la didáctica no es necesaria. Si dijéramos que cualquier forma da igual, entonces ¿por qué estaríamos acá reunidos? Pero como entendemos que no da igual todo, no es lo mismo que yo piense con el niño acerca de su comportamiento a que lo mande a arrodillarse arriba de maíz, ¿sí? O que hagan muchas hojas de caligrafía, porque qué feo, chicos, que escriben. Eso sí, Eso vamos a tener que practicar mucho. Yo escribo horrible también, pero ya hice muchos cuadernitos de caligrafía también en su momento, ahora les toca a ustedes. No es lo mismo que yo les diga, bueno, practiquemos en cuadernos de caligrafía, a que con un puntero les pegue en la mano. ¿Sí? No todos los métodos son iguales, por más que uno cree que a veces decía, ay, si pudiera. ¿Sí? ¿Vamos bien? De ese texto, ¿hay alguna pregunta puntual? Pero es un texto que es breve, pero que probablemente exija leerlo un par de veces, porque tiene ese jueguito ahí de comprensión que a mí me divierte mucho. Si hay alguna pregunta puntual me la dicen, a ver en el chat. ¿Las tengo abandonadas las del chat? No. ¿Nada por ahora? Bien. A ver cómo vamos por acá. Bien. Ahora nos vamos a, si no hay ninguna pregunta puntual de ese texto por ahora, pero que, o sea, si ese texto justamente lo que dice es dar las razones de por qué la didáctica fue creciendo como disciplina y por qué es importante que existan los planes de estudio. Bien. Si avanzamos, y acá nos vamos a adentrar ya un poco a la diversificación de la didáctica, dice, la evolución de las disciplinas en cualquiera de los campos científicos y de la cultura delinea trayectorias, derivaciones y revoluciones. Y como ahí plantea, dice, es el tema de la definición del ámbito de la didáctica general y las didácticas específicas. En este caso, cuando habla de definición, no está hablando de definir como de dar un concepto, sino de definir como de determinar, bueno, yo me ocupo de esto y vos te ocupás de aquello. ¿Sí? Estas discusiones no se acaban y para mí no se van a acabar nunca, porque en realidad son cuestiones de poder, es, bueno, ¿qué dicen? ¿Qué es más importante, una o la otra? Un poco la discusión es esa. Discusiones que hacen los teóricos, por eso no vamos a reparar mucho en esto, porque en realidad para mí la discusión no tiene sentido a ciencia cierta. De hecho, lo dije en el seminario cuando cursé con Camilioni. O sea, discutir qué campo disciplinar tiene más importancia, para mí no tiene sentido, porque en realidad lo que interesa es
ver cómo entre todos estos campos disciplinares podemos ayudarnos. Cómo yo desde la didáctica general puedo hacer aportes a la enseñanza de la matemática en conjunto con el profe de matemática, que es la forma en la que trabajamos. Cómo desde la didáctica general puedo trabajar con la profesora para pensar mejor la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Sí? Pero para poder definirlas, y tal como dijo antes al principio Manuel, decíamos, bueno, teniendo en cuenta que no todas las disciplinas se enseñan de la misma forma, es ahí cuando aparecen los distintos tipos como de didácticas específicas. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver, y eso lo tienen perfectamente detallado en el texto, por eso no voy a ampliar, tienen didácticas según los niveles, bueno, según cada uno de los campos disciplinares, según si se trata de educación especial o educación común, ¿sí? Muy variado. Profe, Sí. y casi, viste que el texto habla sobre didáctica no formal y formal. ¿A qué se Ajá, muy refiere bien. eso? Ajá, claro, sí. Esa es mi duda. Es muy buena la pregunta. Muy bien. Eso nosotros, los que cursen el taller de práctica 2, un trabajo que siempre hacemos es estudiar la educación formal y no formal. Siempre que hablemos de educación formal, tiene que ver con aquello que está incluido en el sistema educativo, incluido y reglamentado, ¿sí? El nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, el nivel superior. Si Sí, ustedes nosotros revisan, en pedagogía la vimos las instituciones, son la educación que se da en instituciones, en pedagogía. claro, nosotros vamos a ampliar un poco más esa idea, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que hace Alexander de los talleres de lectura forma parte de la educación no formal y se da en una institución, la institución Estado, que es la municipalidad, ¿sí? Es una institución y está reglamentada y tiene una programación, ¿sí? Tiene una propuesta, tiene objetivos, tiene fundamentos. Ale, no se te escucha. Que justo estaba por nombrar eso, digamos, como ejemplo, que lo vi Exacto. el año pasado. Bien, eso está dentro de una institución, pero es educación no formal, ¿sí? Entonces, como para poder diferenciarlo bien, todo lo que es educación formal está dentro del sistema educativo. Si ustedes buscan, recupérenla y si no la tienen, me escriben y la volvemos a cargar. Ahí le respondo a Carla, pero está en el Classroom de bibliografía útil, la ley 26.206, y ahí está toda la reglamentación de la educación formal. ¿Sí? Después, dentro de educación no formal, aparecen diferentes formatos, como por ejemplo también la redonda, el molino, la esquina encendida, en la ciudad digo, los clubes, todo eso entra dentro de lo que es educación no formal. Las catequesis, ¿sí? De los distintos tipos de iglesia, tanto de la iglesia evangélica como la iglesia católica, como no sé cómo se llama dentro de lo que es el adventismo o el judaísmo, pero sé que tienen como unas especies de catequesis para niños, ¿sí? Entonces, eso es educación no formal, no solo porque no es obligatoria, además, como tiene ahí como una diferencia, aunque la educación superior no es, centros comunitarios o vecinales, dependiendo del tipo de actividad, entran dentro de la educación no formal. Bien, las clases de apoyo escolar siempre están ahí en un límite que estarían dentro de la educación no formal y algunos la incluyen en educación informal. Para nosotros lo vamos a tomar como educación no formal, ¿sí? Pero en ese sentido sí, como que sepárense un poquito de esta idea de que la educación formal
se da en instituciones y la otra no. Porque en realidad nosotros estamos rodeados de instituciones, ¿sí? La iglesia es una institución, cualquiera sea. Para yo no estar aclarando siempre que nombro iglesia, ustedes tomen iglesia católica, evangélica y todos los tipos de iglesia que quieran. Porque si no, cada vez que estoy aclarando, el discurso se hace como pesado, ¿está? O los clubes o la municipalidad, tal vez no es un edificio, sino que son muchos, sino que es un parque, porque a veces los talleres de lectura los arman en un parque, en la costanera, ¿sí? Pero, y otra diferencia también que a veces confunde cuando hablamos de educación formal y no formal, es que algunos dicen en que que la educación no formal es más improvisada o que no es programada. Y en eso también nos vamos a separar, porque la educación no formal tiene una programación, tiene un proyecto, ¿sí? Tiene, bueno, eso lo vamos a ver específicamente en el taller de práctica 2, ¿sí? Pero se planifica, se piensa. De hecho, hay cada vez más avances de la educación no formal. Pero como que la gran diferencia es que la formal es el sistema educativo y la otra no. Y amplíen con la Ley de Educación Nacional. Bien, Carla antes dijo que la didáctica general y la didáctica específica tienen que trabajar juntas para justamente ser eficaces. Por eso mi insistencia de que discutir todo el tiempo cuál es más importante que la otra no tiene sentido. Ahí en el Power ustedes van a ver que dice, se refiere la didáctica general. Pobre Ale, ¿vos querías decir algo? No. Sí, sí. Dele. Estaba relacionado. Yo tenía una duda del texto que había leído, ¿no es cierto? Sí, pregunte. Que había puesto en el documento. Quería sacármela la duda. Dale. Que yo había preguntado por qué didáctica general y las específicas no siempre están alineadas si apuntan a un mismo objetivo. Era algo que me había quedado como dando vuelta, no entendía por qué. Sí, a ver. ¿O no? Sí. A ver, ¿podés ampliar en qué sentido no están alineadas? Para yo no largarme a dar una respuesta. Ay, ahora no lo tengo encima de la punta. ¿No te acordás? Porque, a ver, espera. Si alguien lo encuentra, lo dice. Ocupa un lugar, a ver. Que los diferencian. Era otra parte de la pregunta que justamente era una continuación. Uh-huh. ¿Cuáles eran? Bueno, si no la respondemos ahora en lo que nos queda de tiempo, la buscás y la mandás a Ale, así después la podemos responder. ¿Estamos? Pero, a ver, ustedes van a ver que ahí dice, bueno, didáctica general, que un poco ya lo explicamos. Esto, procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, ¿sí? Que alguna característica sirva para todas las disciplinas, ¿sí? Por eso dice como más generales, pero cada vez las didácticas se vuelven todo el tiempo más específicas, ¿sí? No es necesario siempre establecer generalidades. Cuando digo generalidades es que, bueno, esta hipótesis de que, no sé, usar fotos sirve para todas las disciplinas. Hoy en día los estudios en la didáctica ya no buscan eso. Pero sí diferenciar que la didáctica general piensa los procesos de enseñanza de un punto más amplio y las didácticas específicas se focalizan en algunos aspectos de la enseñanza, que puede ser el aspecto disciplinar, es decir, matemáticas, naturales, lengua, etcétera, etcétera, etcétera. De las formas de educación, puede ser otra didáctica, formal, no formal. Sí, de las características de los sujetos, puede ser para el nivel inicial, secundario, la educación especial, pensar la enseñanza de las ciencias naturales con estudiantes con hipoacusia, ¿sí? Así, como que se va justamente como metiendo cada vez más
en alguna particularidad. La interdependencia está siempre presente, gracias Carla. Espérate, por si todos no leen. No importa el aspecto en el cual nos enfoquemos. Bien, después yo ahí copié, chicos, estos PowerPoint no son la referencia de PowerPoint que hay que armar, los PowerPoint, lo aclaro, que siempre son puntos de apoyo para el docente, ¿sí? Algunas palabras, algunas imágenes que sirvan como disparadores, no tanto texto. Yo acá puse mucho texto para, como no sabía si ustedes iban a tenerlo, justamente los textos en la mano o no, o si por ahí si están con el celular, ir y venir a buscar el documento es complicado, yo copié los fragmentos. Pero en el aula evito esta diapositiva usarla porque no tiene sentido. Bien. Ahí van a ver en esos cinco tesis o 5 afirmaciones, la idea es mirar cuál es el tipo de relación que tiene que haber entre la didáctica general y las didácticas específicas. Eso un poco es lo que plantean. Dice, su relación es recíproca. Esto significa que no es posible deducir las didácticas disciplinares de las didácticas específicas. Por eso el texto que yo les mandé se llama La didáctica no es un árbol. No es que de la didáctica, un día surgió la didáctica y las didácticas específicas se desmembran o se separan a partir de la didáctica, ¿sí? Sino que se dan todas un poco juntas. Al momento de pensar cómo enseñar, bueno, cada ciencia va pensando cómo enseñar su propia disciplina. De hecho, muchos conceptos que la didáctica toma, define y estudia en la práctica, los toma de matemáticos. Por ejemplo, el concepto de transposición didáctica, que es un concepto que vamos a trabajar, de Chevalard. Él es un matemático y todos los ejemplos en el libro original son de matemáticas. Pero la didáctica toma ese concepto y empieza a ver que esta explicación que da este hombre de cómo enseñar matemáticas sirve para las otras disciplinas. Después dice, está basada en la igualdad y la cooperación constructiva, por eso el trabajo conjunto. Son necesarias una de las otras. En la cuarta tesis dice el rol que desempeña la didáctica en su relación entre la disciplina y la educación es una sola mediacional, sino que debe ser vista como independiente por sus propias contribuciones al área común de la educación. Ahí está. Explico esta cuarta tesis. ¿Quieren que la lea entera bien como corresponde? Dice, el rol que desempeña la didáctica de las disciplinas en su relación entre la disciplina y la educación es no solo mediacional, o sea, de intermediaria, eso quiere decir mediacional, entre una y otra, sino que debe ser vista como más independiente por sus propias contribuciones al área común de la educación y de la disciplina. ¿Qué dice? No solo que la didáctica, la didáctica específica, por ejemplo, lo que hace es, bueno, tengo el conocimiento de la célula y veo cómo lo enseño, tengo el conocimiento de, no sé, la semilla y cómo lo enseño, sino que además esas didácticas van produciendo como conocimiento propio, ¿sí? Es como una discusión muy teórica, los que se dedican a eso, a hacer didáctica de las ciencias naturales. O sea, acá el punto importante en realidad es que ustedes como docentes, ¿por qué tienen que estudiar didáctica y conocer a qué se dedica? Porque ustedes todo el tiempo van a tener que estar realizando estos procesos solos. O sea, ustedes van a tener que estar revisando cómo están enseñando. Ustedes van a tener que decidir, como hoy los docentes están decidiendo, qué vale la pena enseñar. Entonces, ¿por dónde va a pasar la reflexión didáctica? ¿Por qué vale la pena enseñar hoy? Son ustedes los que van a tener que decidir dónde va a ser más adecuado enseñar un contenido a otro, si me conviene usar el patio, el aula, ir a un museo, ir a la plaza.
ir a otro salón, ir al laboratorio y determinar el espacio. Si vale la pena para esto ir al laboratorio o si lo hago solo en el aula ya está, porque tal vez en toda la movida que implica ir al laboratorio en este momento no vale la pena. Tal vez que en otro momento sí, pero todas esas decisiones, para hacer todas esas decisiones, es importante que ustedes conozcan la disciplina, conozcan cómo se enseña esa disciplina. Y en esos estados es que están haciendo reflexión didáctica. Si la hacen, hay gente que no la hace. Va a dar clase, ya está. ¿Sí? Siempre lo mismo. Bien, voy a ir cerrando. Cuadrito basiquísimo que después ustedes tendrán que ampliar, ¿no? Definen didáctica. ¿Qué es la didáctica? Como ciencia y como arte, como dijimos antes. Ahí habla de ubicación científica, ¿sí? Pero porque tiene que ver, bueno, es una ciencia social, porque se ocupa de un fenómeno social que es la educación. ¿Sí? Y por eso además está dentro de lo que es las ciencias de la educación. Por eso en Argentina y en algunos países, muy poquitos, Argentina, España y creo que Chile, existe un profesorado que se llama Profesorado en Ciencias de la Educación, ¿sí? Que no existe en todas las partes del mundo. Dijimos el objeto de estudio, de qué trata, qué estudia, y ahí si se dan cuenta, hay que cambiar el guión por la I, ¿sí? Estudia e interviene en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Finalidad, otra vez, ¿para qué sirve la didáctica? Dice, con el fin de obtener información intelectual, es decir, producir teorías en pos de la práctica, no aisladas, sino que desde la práctica y para la práctica de la enseñanza. Bien, quiero buscar, ahí voy acá, tablón, clase. Estoy buscando, están viendo, ¿no? Que yo entré a Classroom. No. ¿No están viendo el programa? Bien. Seguimos viendo el cuadro. Ah, no ven más. Ah, sí, ya sé, ya entendí. Bien. Voy a interrumpir y ahora les voy a mostrar otra cosa. Esperen, a ver. Vayan pensando si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien, voy acá, ahí tampoco, esperen que no lo puse, perdón. No. Bien. ¿Ahí sí ven el programa? Sí, ahí sí se ve. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. Quiero bajar acá. Bien. Esta unidad 1, como ven, está bastante recortada, ¿sí? Pero ahí tienen. Configuración del campo que tiene que ver todo lo que hicimos hasta recién, ¿sí? Que estudia, cómo estudia, a qué se dedica, para qué existe la didáctica. Los próximos trabajos que van a venir van a ser sobre la unidad 2, ¿sí? Que es la enseñanza, que es la unidad más larga que tenemos, y con esto supongo que vamos a llegar hasta las vacaciones de julio, ¿sí? Iremos viendo. Voy acá. ¿Preguntas hasta acá
o los chicos que se agregaron que tal vez tienen algunas preguntas que puedan ayudar a los demás. Ale, Carla, no sé si está Nati Toledo por ahí, si tienen alguna pregunta puntual. ¿No? No me acuerdo. Rocío me parece que comentó en el Excel, ¿puede ser? Sí, soy yo, profe. ¿Y tu pregunta del Excel está satisfecha o no? Sí, la entendí ¿Sí? ahora. Bien. ¿Algo más? ¿Por ahí alguien? ¿Nada? ¿No? Bueno. Si no hay nada más, por ahora estaríamos hechos. Respeté los tiempos y todo, miren, ni me desubiqué. Bien, con respecto al cómo vamos a rendir, si sigue con la misma idea del turno de febrero, no tengo ni idea cuándo vamos a rendir, cuándo vamos a volver. Si volvemos a la presencialidad, es igual. Si no volvemos a la presencialidad, lo bueno es que no lo sé ni yo, ni la supervisora, ni casi nadie sabe nada, chicos. Así que Escliar tendría que, además de aprender del texto que les leí, de aprender a leer en la distancia, tendría que agregar en la incertidumbre. Así que más que eso no puedo decirles porque, pero de verdad porque no lo sé. No, no porque esté ocultando información. ¿Otra pregunta? ¿Nada? ¿Vamos a seguir trabajando así? Sí, vamos a seguir trabajando con los trabajos virtuales, con los textos digitalizados y cada tanto haremos algún encuentro. No vamos a hacer encuentros todas las semanas. ¿A ustedes les sirve, les es útil, les gusta? ¿Qué les parece? ¿Sí, no? Bueno. No se escucha, Ale. Decime si se escucha ahora. Ahora sí. Porque tuve que apagar la cámara y sacar el micrófono, si no me iba a ver. Claro. Sí. Decía que sí, que está bueno. Bien. De que también podemos escuchar dudas de compañeros que quizás en un momento se nos ocurren a nosotros. Sí. Desde la voz, porque no es lo mismo que leerla que interpretar el tono de la voz y esas cosas. Sí, sí. Un poco mi idea del Excel, desde lo metodológico, la idea era que vayamos registrando ahí las consultas, porque a veces uno lee el texto, díganme si no les pasa, cree que lo entendió, pero cuando alguien hace una pregunta dice, ah, mira, eso yo tampoco lo había entendido. ¿Sí? Porque a veces uno como que decodifica el texto. Vos decís, ah, ya está. En realidad después te das cuenta que no entendiste una miércoles, o que vos decís, ah, mira, eso nunca lo entendí. De hecho, me pasa con las series, decir que a veces Magalí me las explica, pero por eso es interesante por ahí encontrarnos, pero no lo vamos a hacer todas las semanas. Primero por una cuestión también de salud, digamos, por ustedes, por mí, porque por más que es interesante, también es verdad que ahora tenemos que ayudarnos también a vivir este tiempo, que es un tiempo muy particular. Así que con paciencia. Está bueno refrescar conceptos, dice Carla. Sí, los encuentros que hagamos es muy probable que siempre les proponga a los que quieran conectarse, a mí no me molesta. Incluso después cuando llegue el momento de enseñanza, a la gente de los talleres de práctica les va a servir. Después vamos a ver también, y ustedes por ahí si tienen contacto con los demás, para los que cursan el taller de práctica,
también ya vamos a programar algún encuentro, porque en los talleres como que también es mucho más importante que en las materias, porque muchas cosas son de trabajo en conjunto, ¿sí? En principio están liberados los que ya quieran desconectarse. A mí me encanta porque además me sirve un montón, porque como no los conozco, así los puedo ir viendo. Si no, no los voy a conocer nunca. Espero que después de las vacaciones volvamos. Cierro leyendo un fragmento re chiquito, pero esto les juro que es re chiquito, porque yo siempre les digo chiquito y después les leo medio libro. Pero esta vez les juro que es chiquito. A ver si lo encuentro. ¿Cómo? Próximo encuentro, o sea, taller o algo, al menos prometo adelantar un poco del cuento. Sí. Porque ahora no lo tengo, justamente se lo llevó mi primita que estaba leyendo, tenía ganas de leer cuentos y me llevó los cuentos que tenía. Así que no lo tengo encima, si no lo hubiese leído para despejar. Podemos preparar algo. Bueno. Vayan preparándose los demás. Si hay algo que les guste para compartir, van a ver que en clases intentamos hacer eso. Estoy buscando lo que yo quiero compartirles ahora y no encuentro. Ay. A ver, no, lo tengo por aquí. Acá está. Es de Marguerite Duras y es un diálogo. El maestro dice, ¿y cómo aprendemos entonces? Y Ernesto le responde, aprendemos cuando queremos aprender, señor. El maestro, ¿y cuando no queremos aprender? Y Ernesto, entonces, cuando no se quiere aprender, no vale la pena aprender. De Marguerite Duras. La idea también es, bueno, entre todos ayudarse también a ir despertando ese deseo de aprender que a veces, y más en esta situación, se plancha un poco, ¿sí? Así que, buena tarde, pónganse a leer, ya les voy a estar cargando mucho más material, a los de tercero también. Les aviso. Y cuídense, usen barbijo, lávense las manos, las patas, todo, paño polaco, qué sé yo. ¿Está? No sé, los que no saben qué es baño polaco, averígüenlo. Después, si no saben, me preguntan. En el próximo Excel. Chau. Profe. Nos vemos. Adiós, gracias. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao. Ya me voy a aprender el apellido de Franco. Es Chi, profe, Chi. Redifici. Ahí se me complica la F a mí. No. Redifici. Redifici, claro.